Bueno, tuvimos suerte y nos dejó entrar con el mismo link. Bueno, seguimos, ¿les parece? Entonces, lo que les mencionaba recién es que, en principio, el tratamiento no se puede hacer con cualquier cosa, sino que está bastante limitado por los efectos que pueden tener las drogas durante el embarazo. O sea, en principio, uno no puede emplear los hipoglucemiantes durante el embarazo, con lo cual lo que queda restringido es, por un lado, a la dieta, poniéndole además, digamos, bastante energía a controlar la glucemia, o sea, verificar periódicamente que efectivamente esté controlado. Y si hace falta y no hay forma de que con la dieta sola lo llegue a controlar, eventualmente ponerle un pequeño agregado de insulina. El problema es que si yo la estoy agregando insulina, estoy aumentando el riesgo de que, por ejemplo, tenga macrosomía. Por lo menos no es teratogénica. Cosa que sí pasa con algunas de las otras drogas. ¿De acuerdo? Bien. Con todo esto en mente, podemos empezar a hablar un poquitito de las diversas alternativas que se emplean en el tratamiento de la diabetes. Lo primero que se entendió fue la necesidad de emplear insulina. Acá en la tablita esta que aparece habla de insulinas y habla también de análogos. Y además mete la palabra humanas. Esto tiene, digamos, varias cosas, digamos, que habría que explicar. La insulina se descubrió en los años 20 del siglo pasado. O sea, estamos por llegar, digamos, al siglo de conocimiento de la insulina. Revolucionó el tratamiento de la diabetes. Rápidamente se la empezó a usar en el tratamiento de la diabetes, pero eso tenía unos cuantos problemas. El primer problema es que al paciente le estaba faltando su insulina y no era fácil encontrar, digamos, quién le pudiera regalar su propia insulina, con lo cual se pensó, bueno, veamos si podemos usar insulina de algún animal que tenga el mismo efecto que la insulina humana para el tratamiento de los pacientes. Se hicieron varias pruebas y rápidamente se encontró que se podía utilizar la insulina de origen bovino, o sea, la que se obtenía de las vacas, y esto funcionaba adecuadamente bien. O sea, durante varias décadas se empleó habitualmente insulina purificada del páncreas de los animales en los frigoríficos, en los mataderos, digamos, donde se faenaban animales para consumo humano. Eso le cambió la vida a una enorme cantidad de diabéticos, pero rápidamente demostró que tenía algunos problemas.
uno de los importantes es que la insulina de vaca es insulina de una especie que no somos nosotros. Y como creo que todos recuerdan, la insulina se administra por vía parenteral, o sea, hay que inyectarla, con lo cual el sistema inmune se da cuenta que le estamos poniendo una proteína que no es propia, sino que es de otra especie animal, y la consecuencia es que va a empezar a armar una respuesta contra esa proteína. O sea, la insulina bovina, para los humanos, se describe como una proteína heteróloga. Heteróloga quiere decir que es de otra especie. Y eso genera una respuesta inmune dirigida contra ella. O sea, el paciente va a fabricar anticuerpos contra la insulina. Con lo cual, le pongo insulina porque no la tiene y me encuentro que el paciente que fabricó anticuerpos lo que hace es prolijamente ir destruyendo esa insulina que yo le estoy administrando. Eso llevó, después de algunas décadas de usar con distintos tipos de éxito y atenuación del efecto a lo largo del tiempo del tratamiento, al desarrollo de un segundo tipo de insulina que se obtenía de los cerdos, la insulina porcina, que también es heteróloga, pero es más parecida a la insulina humana que la insulina de vaca. Con lo cual, algunos pacientes usaban insulina de vaca, desarrollaban anticuerpos, no podían usarla más y podían ser reemplazados con insulina de origen porcino. Todo eso siguió así, digamos, haciendo distintos tipos de malabarismos, hasta comienzos de los años 80, en que apareció el desarrollo de las técnicas de ingeniería genética y eso permitió, por primera vez, que se fabricara insulina humana en los laboratorios. O sea, en vez de tener que recurrir a sacarle el páncreas a una vaca que iba a ser después destinada, digamos, al asado del domingo, sino obtenerla en un cultivo, en una empresa farmacéutica, fue un salto cualitativo y eso lo que permitía era al paciente de ahí en adelante inyectarle insulina humana y no una insulina de otro bicho que iba a ser antigénica. Al día de hoy, excepcionalmente van a haber algún paciente que a lo mejor sigue todavía utilizando alguna insulina de origen animal, pero la enorme mayoría, desde el año 82 a nuestros días, prácticamente la totalidad de los pacientes reciben insulina humana. No entiendo por qué no fue la primera opción de los genetistas, se le dice, la insulina humana, en vez de estar probando la de bovina, la de la porcina. O sea, porque perdieron un montón de tiempo para determinar que era incompatible celularmente con la nuestra. Primero, no era incompatible, sino que era poco compatible, digamos, y tenía muchos problemas. Pero básicamente, para poder fabricar insulina por ingeniería genética, se tuvo que inventar la ingeniería genética. Y eso fue recién posible en los años 70, digamos, cuando aparecieron las técnicas para poder cortar y pegar el ADN. Antes de eso no se podía hacer. Les recuerdo que el código genético, que es la punta del ovillo que permitió hacer todo esto, se descubrió en 1953. O sea, cuando se descubrió que existía la insulina, la idea de gen o de ADN eran ideas prácticamente mágicas, no tenían, digamos, no había conocimiento, ni idea había de qué cosa era eso. O sea, el desarrollo de la ingeniería genética, de hecho, la primera proteína fabricada por ingeniería genética en el mundo con una finalidad comercial fue justamente la insulina. Y eso es 1982. Antes no es que no la hacían porque no querían, sino porque no se podía. ¿Sí? Muchas de las cosas que uno está viendo al día de hoy no existieron siempre. O sea, háganse la idea que las cosas cambian, digamos, y cambian mucho. E imagínense lo que van a decir de las cosas que hacemos nosotros ahora dentro de 50 años. Como para ubicarnos un poquito más en que por ahí no somos tan maravillosos como nos creemos. Bueno, volviendo al asunto este. El tema entonces del origen de la insulina y cómo tratar de minimizar, digamos, su riesgo de sensibilización, o sea, de generación de anticuerpos y por lo tanto un factor adicional de resistencia, se resolvió recién en los años 80 y al día de hoy la enorme mayoría de la gente usa insulina humana. Un segundo problema que sí se entendió bien tempranamente es que el paciente diabético es diabético todo el día. O sea,
el problema que tiene lo tiene permanentemente. Cuando empezamos el curso, hablamos de un concepto que era, en farmacocinética, el de vida media. ¿Qué era eso? Era el tiempo que dura el efecto de la droga. era el tiempo en que la droga llegaba a la mitad de la dosis. Al 50%. Era el tiempo que tardaba la concentración de la droga en reducirse un 50%. En realidad, el concepto de vida media va mucho más allá de la farmacología. Cualquiera de las cosas que fabrica nuestro organismo también tiene una vida media. O sea, nada es eterno. Las proteínas, los hidratos de carbono, cualquiera de las cosas que constituyen nuestro organismo son fabricadas en un momento dado, usados durante un tiempo y posteriormente degradados y eventualmente reemplazados por moléculas nuevas cuando se puede. Lo cual es todo un laburo continuo, o sea, hay toda una cantidad, digamos, de requerimientos para esto. La insulina, que recién vimos cómo la fabricaba, digamos, la célula beta del páncreas, cada molécula de insulina que el páncreas está alargando a la circulación, va a dar vueltas por la circulación, eventualmente, digamos, va a ser capaz de unirse a los receptores de insulina en algunas células, pero también va a ser degradada por una cantidad de mecanismos, o sea, esa molécula de insulina que entró a la circulación no es eterna, sino que va a ser degradada, y desgraciadamente la insulina se degrada muy rápidamente, o sea, el organismo la destruye muy, muy rápidamente, en pocos minutos. Cuando le ponemos insulina exógena, o sea, le estamos inyectando insulina a través de una jeringa, a esa insulina que le está inyectando el médico o el profesional o el propio paciente, digamos, a su circulación, también se va a degradar en cuestión de minutos. La vida media de la insulina es de aproximadamente 10 minutos. Si el paciente tiene una enfermedad que necesita insulina todo el día y cada vez que le pongo insulina, en 10 minutos voy a tener la mitad y en 20 minutos voy a tener el 25%, en una hora no me va a quedar prácticamente nada. Tendría que estar inyectando la insulina a cada rato. ¿Se imaginan que eso no es fácilmente tolerable? ¿Y eso no es lo que hacen las bombas ahora? La gente que tiene conectada la bombita de insulina La bomba de constantemente insulina censa la necesidad de la persona y le da la dosis. le va ajustando lo que está entrando a lo que está necesitando. En la práctica, las bombas... Pero dura 10 minutos igual. Cada molécula dura eso, 10 minutos. De vuelta. Y antes lo que hacían es ponerle por demás. Es que si le pones por demás, lo vas a matar. No le puedes poner por demás. Okay. En la práctica, digamos, lo que se hizo, cuando se empezó a entender, digamos, que lo que duraba cada dosis de insulina era mucho menos de lo que se deseaba, porque el problema lo tenía durante todo el día el paciente y todos los días del resto de su vida, es empezar a buscar formulaciones que permitieran que la insulina entrara lentamente. Con lo cual, si bien cada molécula, una vez que entraba, duraba poquito tiempo, seguía entrando durante un montón de tiempo y con esto tenía una cantidad de insulina en la circulación que permitía resolver el requerimiento durante una cantidad más o menos más prolongada de tiempo. Eso siempre y cuando no esté en un tratamiento con corticoides, ¿o es lo mismo? El tratamiento con corticoides te va a determinar cuánto le tenés que poner, digamos, pero no te va a cambiar, digamos, que lo elimine más rápido o más lentamente. Lo que va a hacer que cada molécula de insulina actúe con más dificultad. Esto que aparece acá, creo que llegan a ver en la parte inferior de la pantalla, un esquemita que de hecho ya mostramos cuando estábamos hablando de farmacocinética. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué tipo de gráfico es eso? Dosis respuesta, ¿no es? No. Tiempo y concentración. Concentración, tiempo. Es un gráfico de concentración en función de tiempo. Lo que están viendo en el eje de la Y, o sea, en la ordenada, es la concentración de insulina,
y lo que están viendo en la abscisa, o sea, en el eje de la X, es el tiempo. Y lo que intenta mostrar son los perfiles que van a tener cuando administran insulina o análogos de insulina. Olvidémonos de los análogos por un momento, quedémonos simplemente con la insulina, en diferentes formulaciones. Lo de diferentes formulaciones alude a con qué excipientes ustedes armaron ese producto farmacéutico que le van a estar inyectando al paciente. ¿Sí? ¿Ven la línea azul? La que estoy marcando con el cursor. Sí. Esa línea azul corresponde, perdón un segundito. Perdón un segundito, chicas. Perdón, les estaba diciendo entonces. Les anticipo que 10 y 25 yo voy a tener que terminar, digamos, porque me acaban de avisar que tengo otra cosa que no tengo forma de dejarla, digamos, pero aunque sea, digamos, vamos a tratar de aclarar algunas de estas cositas. La línea azul corresponde a insulina humana. ¿Ven esta línea que tiene un color, digamos, fucsia o algo parecido a eso? Sí. Sí, profe. Esa línea también corresponde a insulina humana, pero es bastante distinta. Y la línea verdecita que se ve acá abajo también es insulina humana, y es más distinta todavía. O sea, las tres tienen la misma molécula activa, que es insulina humana. Lo que cambia es con qué excipientes está armada. Y las tres están administradas, como se administra la insulina, por inyección. En todos los casos, la inyección es lo que acá aparece como el punto cero. O sea, lo que está medido es la concentración de insulina a lo largo del tiempo a partir de haberles inyectado insulina en esas tres formulaciones distintas. No son insulinas distintas, sino que es la misma insulina con diferentes acompañantes. Lo que cambia básicamente es que en algunas de esas tres insulinas que vimos recién, lo que le están poniendo como acompañante lo que hace es precipitar a la insulina. Entonces lo que está saliendo en la punta de la aguja es un material que aparece, digamos, se deposita ahí en el tejido celular subcutáneo, que es donde está la punta de la aguja liberando su contenido, y va a estar precipitado. Ese precipitado, mientras está precipitado, no sirve para nada, pero desde donde está precipitado, lentamente en los bordes se va a ir solubilizando en el líquido del tejido, que básicamente dijimos que era ¿qué cosa? ¿Cuál es el líquido que hay en el intersticio del tejido celular subcutáneo? El agua. Obviamente es agua, exactamente. El agua del tejido que está en contacto con ese masacote que se acaba de depositar ahí, lo que va a estar haciendo es solubilizar lentamente la insulina que contiene, y a medida que se va solubilizando, va a ir ingresando por los capilares y va a pasar a la circulación. Hasta que no termina de solubilizarse, no termina de absorberse. ¿Sí? Entonces, si la velocidad de resolubilización es muy lenta, el tiempo que va a durar la concentración de insulina en la sangre va a ser más largo o más corto. Más largo. Largo. Más largo. Es exactamente eso. Y es lo que están viendo. Lo que se llama insulina regular es directamente le inyecté
una solución de insulina. Lo que se llama insulina NPH, lo que le inyecté es insulina con otra proteína que se llama protamina, en una formulación que inventó un señor que se llamaba Hagedorn hace muchos años, y NPH quiere decir eso, insulina neutra con protamina de Hagedorn, y se pueden olvidar el nombre, no tiene sentido, digamos, pero lo que me está describiendo es el tipo que la inventó hace muchas décadas. Tarda más en solubilizar, por lo tanto va a entrar más lentamente, pero me va a durar también más tiempo. Y la última, lo que acá se llama insulina extendida con zinc, es básicamente, le pongo zinc para precipitar, con lo cual le cuesta más solubilizarse todavía, entra mucho más lentamente y va a desaparecer durante tiempos más largos. La insulina regular tiene una duración que no va más allá de 6 a 8 horas. La insulina NPH tiene una duración que típicamente es no más de 20 horas, en tanto que la insulina zinc, en realidad es zinc protamina, la extendida es con protamina, esto también, llega casi hasta 24 horas. O sea, tengo la misma molécula entrando con velocidades diferentes y durando, por lo tanto, tiempos diferentes en la circulación. Cada una de las moléculas que estaba en esta o en esta, en 10 minutos desaparece el 50%. Pero, como está entrando muy lentamente, consigo concentración durante mucho más tiempo. Esa idea fue la primera mitad del siglo XX. Todo el mundo se largaba a ver de qué manera mejoraban y hacían que durara más y más tiempo el efecto de la insulina que estaban utilizando. ¿Tendrá algún problema eso? ¿Qué cosa el problema? No entiendo la pregunta. Que me dure mucho tiempo la insulina en la sangre. Y que no es regular, que no hay una regularidad, que se Que yo pueden hacer tengo, picos. yo tengo Hipoglucemia. insulina en función de cuánto yo le inyecté y no de cuánto el paciente necesita. Ese es el problema. Necesita, claro. El requerimiento de insulina. Entonces puedo provocar la hipoglucemia. Exactamente. El problema más grande lo tiene con la hipoglucemia. Y el riesgo más importante de la hipoglucemia lo tiene cuando menos insulina necesita, fisiológicamente. Cualquiera de ustedes. El día tiene 24 horas. ¿Usan la misma cantidad de insulina en cada una de esas 24 horas? No. ¿Cuándo No. se usa menos? No, A la noche. Cuando disminuye el metabolismo basal. Mientras están durmiendo a la noche, usan la cantidad mínima de insulina. Sí. ¿Por qué? Porque no les hace falta. O sea, en realidad, digamos, está toda la actividad metabólica llevada al mínimo y, por lo tanto, si ustedes tienen la misma cantidad de insulina a la noche que tenían durante el día, esa cantidad que durante el día les servía, a la noche es un exceso. Sí. O sea, si la duración de una inyección de insulina es muy prolongada, desgraciadamente aumenta mucho el riesgo de hipoglucemia, sobre todo nocturna. Y la hipoglucemia nocturna puede significar que a lo mejor el paciente se despierta y no puede hablar más porque se quedó con déficit cerebral por la hipoglucemia o cosa por el estilo. O a lo mejor no se despierta si es suficientemente intensa. O sea, la duración muy prolongada, que fue una solución y que durante años fue lo que más se buscó, rápidamente se dieron cuenta que era bueno que durara más, pero que tampoco había que pasarse porque el problema después se hacía inmanejable. Eso se descubrió cuando se usaba insulina bovina, siguió siendo válido con la porcina y siguió siendo válido con la humana. O sea, lo que ustedes están viendo es un perfil de concentración de insulina en función de tiempo que está hecho con insulina humana, pero que es exactamente lo mismo si hubiera sido con insulina bovina o con insulina porcina. Tiene que ver no con cuál es la insulina que tiene, sino con de qué manera está formulada. Esto es, con qué excipiente se armó ese preparado que le van a estar inyectando. Cuando apareció la ingeniería genética y se pudo empezar a fabricar insulina humana en el laboratorio, la forma de hacerlo fue a través de expresar artificialmente el gen de la insulina, típicamente en bacterias, que es lo que más se emplea para fabricar insulina humana. En los fabricantes grandes del mundo todos lo tienen expresado en bacterias. O sea, se tenía toda la información de todos y cada uno de
los aminoácidos que componen la insulina y se podía fabricar la insulina completa. Ahí surgió la idea de, a lo mejor, podemos cambiar un poco la composición de la insulina, fabricando un péptido que sea muy parecido, tanto como para seguir pegándose al receptor de insulina y generar toda la respuesta que estoy buscando, pero que tenga alguna propiedad diferente en su farmacocinética. Ahí es donde surgió, la idea esta de los análogos. Los análogos de insulina son moléculas que se parecen mucho a la insulina, de hecho son péptidos también, o sea, son proteínas también, que tienen la mayor parte de la misma secuencia que la insulina, pero que tienen algún aminoácido cambiado. En función de esos cambios de aminoácidos, lo que cambian son las propiedades farmacocinéticas de esa molécula, que se parece, que actúa como, pero que no es insulina. Por eso se habla de análogos. Y para notar que se parecen mucho, digamos, el nombre conserva todavía insulina, pero no es la misma insulina que deberíamos tener, sino que es una molécula distinta. Ahí es donde aparece, por ejemplo, insulina lispro, que es un análogo, o insulina aspártica, que es un análogo, o insulina glargina, o insulina detemir, que son todos ellos análogos. O sea, la lispro tiene una inversión, por ejemplo, de lisina por prolina, de ahí el imaginativo nombre que le pusieron. Se pega al receptor, pero se solubiliza mucho más rápido y también desaparece mucho más rápido. Por eso, la duración de acción. Profe, ¿es la línea rosada oscura constante? ¿Era esa? No, o sí. Ya me perdí en esa parte del gráfico. Las tres que tienen, O sea, insulina, con la insulina azul, normal, la azul, la violeta, la verde. que las tres son y insulina. Las claro, otras dos y que aparecen, la negra esta o la roja esta, son análogos. Un análogo eso le de decía. acción corta. La rosa y la análoga. Listo. Gracias. Yo la veo roja acá, digamos, porque ustedes la ven rosa, digamos. Pero Sí, rosa oscuro lo veo. Pero sí está bien, era eso, que sí. entonces la análoga es la que se mantiene constante. Sí. Pero fíjese que hay análogos mucho más cortos y análogos mucho más largos. El que está en rojo es un análogo que al organismo le cuesta muchísimo, muchísimo metabolizarlo. O sea, dura muchísimo más tiempo. Y la aspártico, que es esta que aparece acá, la del negrito, entra más rápido y desaparece más rápido. O sea, los análogos se fabricaban a partir de la insulina, pero cambiando sus propiedades farmacocinéticas. Si te fijas, la insulina regular, en la tablita que está acá arriba te pone el resumen, digamos, las principales diferencias. ¿Ven la tablita? Sí, sí. Lo primero que aparece en la tablita son estas 4, ¿sí?, que son insulinas, las cuales en el gráfico están nada más que 3 dibujadas. La que actúa más rápido de estas, cuando la inyectas por vía subcutánea, que es la insulina regular, que es la del trazo azul, empieza a actuar normalmente no antes de media hora. O sea, yo me doy una inyección ahora y recién voy a empezar a tener efecto. O sea, me saco sangre y no voy a ver nada, y dentro de media hora recién voy a empezar a ver que empieza a bajar la glucemia. Es la más rápida de las que son de insulina. La otra, la que se ve en el trazo negro, que es un análogo, que es la insulina Aspar, que aparece acá, empieza a actuar en 5 minutos. ¿Sí? Y creo que se gana a ver que la pendiente con la cual baja es bastante más empinada que la de cualquiera de las otras. ¿Y de qué depende de qué insulina se va a aplicar? Depende más que nada del tipo de vida que hace el paciente. O sea, un trabajo importante que tiene que hacer la persona que le está poniendo el tratamiento es ajustar
el esquema de tratamiento a sus requerimientos. O sea, el tratamiento con insulina es personalizado. Y en la actualidad, que hay una cantidad grande de insulinas y de análogos disponibles para elegir, van a ver que hay pacientes que usan, por ejemplo, de hecho aparece dentro de unos minutitos, si me dan un cachito, así no nos desordenamos, digamos, pero esencialmente lo usual es que los pacientes reciban más de una con dosis distintas de cada una como para ajustar, digamos, tener un nivel basal bajo, digamos, pero sostenido todo el tiempo, bajo como para que no haga, por ejemplo, hipoglucemias a la noche, y darle un suplemento de las que son de acción más breves en los momentos en que tiene una sobreoferta de glucosa, por ejemplo, cuando va a comer. Y vieron que no todo el mundo come a la misma hora, ni la misma cantidad de veces, ni el mismo tipo de dieta. Hay gente que come, digamos, poquito y hay gente que, digamos, tiene dietas más abundantes, por decirlo delicadamente. O sea, hay una cantidad de variantes en todo esto. Entonces, vuelvo a lo que estamos hablando. Al día de hoy, las insulinas y sus análogos se clasifican en función de lo que va a ser la duración de acción que va a tener. Normalmente se diferencia las insulinas y análogos de acción rápida, esto es, que duran menos de 12 horas, los de acción intermedia, que duran de 12 a 24 horas, y los de acción prolongada, que duran más de 24 horas. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces se tarda mucho, ¿no? En dar con un tratamiento correcto, porque tienen que como probar distintas combinaciones con cada paciente. En general, digamos, empiezan ¿Cuánto con uno y tiempo? van viendo cómo se va adaptando el paciente. Después sobre ese, digamos, el esquema inicial lo van a poner después de tener una larga charla con el paciente para ver exactamente si todos los días almuerza y cena o si todos los días, digamos, toman desayuno fuerte y no comen nada después así fuerte hasta la cena o cosas por el estilo. O sea, hay una cantidad de situaciones. Esto que aparece acá, justamente lo que está describiendo es lo que es el perfil normal de secreción de insulina de una persona de nuestra sociedad, o sea, que tiene 4 comidas típicas durante el día y que a la noche no se despierta para ir a comer nada. ¿Sí? O sea, lo que está mostrando es de 7 de la mañana de un día hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y creo que llegan a ver, digamos, que le aumenta la cantidad de insulina después de cada una de las comidas. Tomó el desayuno, le subió la insulina. Le baja, almuerza, le vuelve a aumentar. Tiene, digamos, una cena, vuelve a aumentar. En cambio, durante las horas de la noche, en principio, digamos, no va a tener aporte, digamos, de comida y en principio, digamos, la secreción de insulina debería estar en niveles muy bajos. Si yo le pongo, digamos, una cantidad de insulina que lo mantiene todo el tiempo por acá, digamos, la probabilidad de que a la noche me haga una hipoglucemia es muy grande, como se puede imaginar, lo que estábamos hablando antes. Ahora, no todo el mundo hace 4 comidas por día. Ni todo el mundo tiene las 4 comidas iguales. De hecho, esto está basado en la comida norteamericana, donde el mediodía es mucho más frugal y la comida fuerte es la cena. O sea, tiene toda una cantidad importante de variaciones al respecto. Si se fijan los horarios, le pone que está cenando a las 7 de la tarde, digamos, cosa que en nuestro país, digamos, es relativamente infrecuente. Pero lo que intenta mostrar sobre todo es cómo después de cada comida se produce típicamente un incremento normal de la secreción de insulina, que es lo que se intenta reproducir poniéndole un tratamiento en función de lo que es el estilo de vida de cada persona. Y que además el estilo de vida a lo mejor cambia durante la semana o el fin de semana. O sea, tiene mucho de, en serio, tratamiento personalizado. Bien. Profe, entonces el testeo en un principio tiene que ser cada cuánto se hace para ver si está bien. Normalmente los pacientes se les pide que hagan el autocontrol, digamos, de glucemia, a lo cual, digamos, se tienen que entrenar y va a depender, digamos, de... Lo más probable es que le den un esquema inicial
y lo que va a marcar hasta qué punto funcionó o no, es cómo le fue con la hemoglobina glicosilada, que me va a decir cómo cumplió lo que tendría que haber cumplido, independientemente de la frecuencia que estén pautando. Y ahí seguramente le van a hacer ajustes adicionales. Yo tendría que estar dejando, chicas, en este momento. Después les mando esto y terminamos con el tema espero, el martes que viene, ¿de acuerdo? Buenísimo. Gracias. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente, profesor. Hasta luego, chicas. Adiós. Adiós.